Hay temporadas en la vida en las que uno mira hacia adelante y no ve nada. No ve una puerta abierta. No ve una respuesta clara. No ve una señal visible. No ve el camino completo. Solo siente que la noche se ha hecho más larga de lo esperado y que la promesa que un día recibió parece estar demasiado lejos. Y en medio de esa oscuridad, surge una pregunta honesta. ¿Cómo se mantiene la fe cuando no hay nada a la vista? ¿Cómo se sigue caminando cuando el corazón está cansado? Cuando la mente está llena de dudas y cuando el futuro parece cubierto por una nube pesada. Esa pregunta no es una señal de falta de fe. Es una pregunta humana. Es la pregunta de quien todavía cree, pero está aprendiendo a creer sin depender de lo que sus ojos pueden comprobar. Muchas veces imaginamos que si Dios está con nosotros, entonces todo debería ser sencillo. Pensamos que la presencia de Dios debería eliminar las batallas, evitar los retrasos, cancelar el dolor y llevarnos directamente de la promesa al cumplimiento. Pero la Biblia nos muestra una historia muy diferente. Dios no siempre nos lleva por el camino más corto. Muchas veces nos lleva por el camino que forma nuestro carácter. A veces nos saca de Egipto con mano poderosa, pero no nos introduce inmediatamente en la tierra prometida. Entre la liberación y la posesión hay un desierto. Entre la palabra y el cumplimiento hay un proceso. Entre la visión y la victoria hay noches, lágrimas, preguntas, luchas, esperas y momentos donde uno no entiende por qué Dios permite lo que permite. Y aunque esto no sea lo que muchos quieren escuchar, la adversidad suele ser el lugar donde Dios prepara las mayores oportunidades. Nadie desea el dolor. Nadie se levanta por la mañana pidiendo una crisis. Nadie sueña con escribir una historia llena de obstáculos. Si pudiéramos elegir, quisiéramos una vida sin pérdidas, sin traiciones, sin enfermedades, sin desilusiones, sin puertas cerradas, sin batallas familiares, sin crisis económicas, sin noches de angustia. Quisiéramos una biografía limpia, ordenada, cómoda y sin desiertos. Pero una vida sin adversidad también sería una vida sin profundidad, sin madurez, sin dependencia real de Dios y sin una fe probada en el fuego. La adversidad no es agradable, pero puede convertirse en el taller donde Dios nos transforma. Por eso debes recordar esto. La adversidad siempre puede ser una oportunidad. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque Dios es tan poderoso que puede usar incluso el dolor para producir algo eterno. La adversidad revela lo que hay dentro de nosotros. La presión muestra de qué estamos hechos. El desierto revela si seguimos a Dios por amor o solo por comodidad. Las temporadas difíciles nos esmerilan, nos corrigen, nos reubican, nos enseñan a depender menos de nuestras fuerzas y más de la gracia del Señor. Muchas veces Dios permite oposición no para destruirnos, sino para despertarnos. Permite un faraón detrás para que aprendamos que Él abre mares delante. Permite escasez para enseñarnos provisión. Permite silencio para que aprendamos a reconocer su voz de una manera más profunda. Moisés le dijo al pueblo de Israel: no tengan miedo. Manténganse firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy a favor de ustedes. Esa palabra fue dada cuando el pueblo tenía el mar al frente y el ejército egipcio detrás. Humanamente no había salida. Había agua delante, muerte detrás y pánico alrededor. Pero Dios quería enseñarles que la crisis no era el final de la historia. Era el escenario de su gloria. El pueblo no podía abrir el mar, pero sí podía permanecer firme. No podía derrotar al ejército egipcio por sus propias fuerzas, pero sí podía confiar en aquel que peleaba por ellos. A veces nuestra parte no es entenderlo todo. Nuestra parte es no retroceder, no rendirnos y no permitir que el miedo nos haga olvidar quién es nuestro Dios. Sin embargo, es importante decir algo con claridad. Después del Mar Rojo no vino inmediatamente la tierra prometida. Vino el desierto. Y esto nos incomoda, porque nos gustaría que cada milagro fuera seguido por una temporada perfecta. Pero Dios muchas veces nos da una victoria para prepararnos para un nuevo proceso. Abre el mar, y luego enseña dependencia diaria. Libera al pueblo y luego lo alimenta con maná. Derriba a los enemigos y luego forma paciencia. El milagro no cancela el proceso. Muchas veces lo inaugura. Y si estás caminando hoy con una sola palabra de Dios en el corazón, aunque no veas nada, aunque el panorama parezca oscuro, no estás solo. Hay personas que siguen avanzando sin tener todas las respuestas, sostenidas únicamente por una promesa. Y esa clase de fe tiene un valor inmenso delante del Señor. Quizá alguien te dijo alguna vez que si creías lo suficiente, nunca tendrías adversidad.
Pero eso no es el Evangelio. Jesús nunca prometió una vida sin aflicciones. Dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos dijo que confiáramos porque Él venció al mundo. La fe no consiste en negar la existencia de la tormenta. Consiste en saber quién está en la barca. La fe no significa que nunca lloraremos. Significa que aún llorando seguimos confiando. La fe no significa que todo será fácil. Significa que Dios estará con nosotros cuando las cosas sean difíciles. Hay temporadas donde los cielos parecen cerrados, pero Dios no se ha movido de su trono. Hay días donde no entendemos el porqué, pero podemos seguir aferrados al quién. Al Dios que es bueno, fiel y soberano. Cuando la adversidad llega, hay una decisión que debes tomar. ¿Vas a dejarte golpear por la vida sin reaccionar espiritualmente? ¿O vas a levantarte y seguir peleando? No se trata de pelear con personas, ni de vivir con amargura, ni de convertirte en alguien agresivo. Se trata de no tirar la toalla en tu fe. Hay momentos en los que la batalla es inevitable. Hay momentos donde no puedes evitar estar en el cuadrilátero. Entonces necesitas recordar que Cristo no vino para que nunca tuvieras peleas. Vino para estar contigo en medio de ellas y darte victoria. Él no prometió una existencia dentro de una caja de cristal. Prometió gracia suficiente, presencia constante, fortaleza en la debilidad y esperanza más grande que cualquier circunstancia. Sigue peleando. Pelea por tu fe. Pelea por tu familia. Pelea por tu salud emocional. Pelea por tu mente. Pelea por no convertirte en una persona amarga. Pelea por seguir creyendo aunque tus ojos todavía no vean la respuesta. Pelea con oración, con la palabra, con adoración, con obediencia, con perseverancia. No dejes que la adversidad te convierta en una versión endurecida de ti mismo. No permitas que la decepción te robe la ternura. No permitas que la espera te haga cínico. No permitas que la traición de otros te cierre el corazón para siempre. No permitas que el dolor te quite la capacidad de amar, de soñar y de servir. Hay heridas que solo sanan cuando decides no rendirte delante de ellas. Quizá tu adversidad tiene nombre de enfermedad. Tal vez dependes de un medicamento, de un tratamiento, de una silla, de un diagnóstico que no esperabas. Quizá llevas años orando por una sanidad que todavía no llega. Dios puede sanar, y debemos creer en su poder. Pero también hay momentos donde, como a Pablo, Dios responde: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Eso no significa que Dios no te ama. Significa que incluso en aquello que no ha cambiado todavía, Él puede manifestar una fortaleza que el mundo no comprende. Hay personas que predican más con su resistencia que otros con sus palabras. Hay creyentes que se convierten en testimonio vivo, no porque todo les salió fácil, sino porque siguieron adorando cuando todo era difícil. Quizá tu adversidad tiene nombre de hijo rebelde, matrimonio cansado, finanzas escasas, soledad, duelo, ansiedad, cansancio emocional, traición o futuro incierto. Cualquiera puede tener fe cuando todo está funcionando. Cualquiera canta cuando la mesa está llena, cuando el cuerpo está fuerte, cuando el matrimonio está en paz, y cuando las puertas se abren. Pero la fe probada se revela cuando el dinero no alcanza, cuando la relación tambalea, cuando los hijos se alejan, cuando el cuerpo duele, cuando la llamada que esperabas no llega, y cuando el sol parece ocultarse antes de tiempo. Es ahí donde se descubre si nuestra esperanza está basada en las circunstancias o en Dios. El apóstol Pablo habló de sufrimientos ligeros y momentáneos, no porque no dolieran, sino porque los comparaba con una gloria eterna mucho mayor. Lo que para nosotros parece interminable, visto desde la eternidad, es breve. Esto no minimiza tu dolor. Lo ubica dentro de una perspectiva más grande. La eternidad le cambia el tamaño a la aflicción. Cuando solo miramos el presente, el dolor parece gigantesco. Pero cuando lo miramos a la luz de la gloria venidera, entendemos que Dios está trabajando algo que no se limita a esta vida. Cada lágrima puesta en sus manos tiene propósito. Cada valle atravesado con fe produce un peso de gloria que no se puede comparar con el sufrimiento presente. Por eso, cuando vengan los días de bendición, disfrútalos con gratitud. No vivas la bendición con culpa. Si Dios te concede una temporada de descanso, sonríe. Si abre una puerta, entra con humildad. Si responde una oración, celebra. Si te da pan, comparte. Si te concede paz, recíbela. Hay personas que han sufrido tanto que cuando llega la bendición no saben disfrutarla. Viven esperando que algo malo ocurra.
Pero el mismo Dios que te sostuvo en el desierto también quiere enseñarte a agradecer en la tierra fértil. No idolatrar la bendición, pero sí reconocerla. No olvidarte de Dios cuando todo va bien, pero tampoco rechazar el gozo que Él mismo te permite vivir. Y cuando la bendición baje, cuando vuelva una temporada de desierto, no pienses que Dios te abandonó. La vida tiene montañas y valles. Tiene días de sol y noches largas. Tiene temporadas de fruto y temporadas de raíz. La gente muchas veces solo ve tu tierra prometida y no conoce el desierto que atravesaste para llegar allí. Ven el resultado, pero no ven las noches sin dormir, las lágrimas ocultas, las traiciones, los temores, las esperas y las renuncias. Por eso no vivas para la opinión de la gente. Muchos critican una victoria sin conocer el proceso que la produjo. Dios sí conoce la historia completa. Él sabe cuánto te costó permanecer de pie. Él sabe cuántas veces casi te rendiste y aún así seguiste caminando. A veces buscamos el milagro alrededor y no nos damos cuenta de que el milagro está ocurriendo dentro. Queremos que cambie la circunstancia. Y a veces Dios cambia nuestro interior primero. Queremos que se abra una puerta. Y Dios fortalece nuestras piernas para caminar mientras esperamos. Queremos que desaparezca el problema. Y Dios nos da una paz que no tiene explicación. Queremos que la tormenta se detenga. Y Dios nos enseña a dormir en la barca. A veces tú eres el milagro. La gente te mira y no entiende cómo sigues en pie. No entiende cómo todavía sonríes, cómo todavía sirves, cómo todavía oras, cómo todavía crees. No sabes cuántos están siendo ministrados por tu resistencia silenciosa. Dios permite a veces que el sol se oculte para que Él sea la única luz visible. Mientras todo está iluminado, creemos que podemos caminar con nuestros propios recursos, pero cuando la oscuridad llega, descubrimos que su presencia era más importante que nuestras certezas. La sala de espera es difícil porque confronta nuestro deseo de control. Queremos respuestas rápidas, procesos cortos, cambios inmediatos y promesas cumplidas según nuestro calendario. Pero si todo se ajustara a nuestra agenda, ¿dónde quedaría la fe? La fe es confiar cuando el calendario de Dios no coincide con el nuestro. La fe es seguir obedeciendo cuando el cumplimiento tarda. La fe es decir, Señor, no entiendo el tiempo, pero confío en tu corazón. Josué recibió una promesa poderosa. Dios estaría con él. Le daría victoria y prosperaría su camino si meditaba en su palabra y obedecía. Pero esa promesa no significó ausencia de batallas. Josué tuvo que cruzar el Jordán, enfrentar Jericó, liderar a un pueblo complejo y pelear por la posesión de la tierra. La promesa no eliminó la lucha, le dio sentido a la lucha. De la misma manera, las palabras de Dios sobre tu vida no significan que nunca enfrentarás oposición. Significan que no estarás solo cuando la enfrentes. La victoria de Dios no siempre se manifiesta evitando la batalla. Muchas veces se manifiesta sosteniéndote dentro de ella y llevándote al otro lado con un carácter más firme. Entre la promesa y la posesión siempre hay proceso. Y si no aprendes a procesar tu proceso, puedes perderte la tierra prometida no porque Dios no sea fiel, sino porque tu corazón se cansa antes de tiempo. Hay personas que abandonan en la sala de espera. Otras se amargan en el desierto. Otras se comparan con quienes parecen avanzar más rápido. Otras comienzan a desconfiar de Dios porque no entienden su ritmo. Pero Dios no está tan interesado en que llegues rápido como en que llegues formado. Él no solo mira el destino, mira en qué te estás convirtiendo mientras caminas hacia Él. Un corazón inmaduro puede destruir una bendición. Un carácter no formado puede desperdiciar una puerta abierta. Por eso Dios forma antes de entregar. El proceso duele, porque toca áreas que no queríamos entregar. Duele porque nos muestra nuestra impaciencia, nuestro orgullo, nuestra dependencia de la aprobación, nuestro deseo de controlar, nuestras heridas no sanadas y nuestros miedos más profundos. Pero también nos forma. Nos enseña a orar de verdad. Nos enseña a escuchar. Nos enseña a esperar. Nos enseña a valorar las cosas sencillas. Nos enseña a distinguir entre lo urgente y lo importante. Nos enseña que no todo retraso es rechazo, que no toda puerta cerrada es castigo, que no todo silencio es abandono, y que no toda lágrima es derrota. A veces, una lágrima en la presencia de Dios es semilla de una madurez que todavía no podemos medir. Tal vez hoy quisieras saltarte esta etapa. Quisieras ir directo al final feliz. Quisieras despertar mañana y descubrir que todo se resolvió. Y Dios puede hacerlo, pero también puede estar usando esta etapa para enseñarte algo que ninguna bendición rápida podría enseñarte. Hay una versión de ti que solo nace en el proceso.
Hay una profundidad que solo se desarrolla en el valle. Hay una autoridad espiritual que solo se obtiene después de haber pasado por fuego sin negar a Dios. Hay una compasión que solo surge cuando uno ha llorado. Hay una sabiduría que no se aprende en libros, sino en noches donde solo Dios estuvo presente. No desperdicies tu proceso. No lo conviertas en una excusa para vivir quejándote. No lo uses para victimizarte. No lo permitas convertirse en una cárcel mental. Ponle nombre a tu dolor. Llévalo a Dios y deja que Él lo redima. Di: Señor, esto me duele, pero no quiero salir de aquí igual. Forma en mí paciencia. Forma en mí humildad. Forma en mí dependencia. Forma en mí una fe más limpia. Forma en mí un corazón que no se rinde. Forma en mí la capacidad de seguir amando. Forma en mí una confianza que no dependa de las respuestas inmediatas. Si tengo que atravesar este valle, que no sea en vano, que tu gloria se vea incluso aquí. La vida no siempre nos ofrece explicaciones completas. Hay preguntas que quizá entenderemos en esta tierra y otras que solo comprenderemos en la eternidad. Pero llegará un día donde no habrá más dolor, ni despedidas, ni enfermedades, ni lágrimas escondidas, ni corazones rotos, ni incertidumbre. Llegará un día donde la luz de Dios será suficiente, y todo lo que hoy parece fragmentado tendrá sentido en su presencia. Mientras tanto, caminamos por fe. Y caminar por fe no significa caminar sin sentir, significa caminar aún sintiendo miedo, pero aferrados a la mano correcta. Hoy quiero hablarle a esa persona que está cansada. A esa persona que dice: no sé cuánto más puedo resistir. A esa persona que ha seguido adelante por pura gracia. A esa persona que se siente en proceso, en espera, en desierto, en formación. No estás olvidado, no estás fuera del plan, no estás abandonado. Dios no terminó contigo. Lo que hoy duele puede convertirse en el lugar donde Dios te forme para lo que viene. No tires la toalla. No dejes de pelear. No dejes de creer. No dejes de orar. No abandones la palabra que Dios te dio, solo porque todavía no ves el cumplimiento. La oscuridad no tiene la última palabra. El proceso no es tu destino final. Es parte del camino. Levanta tu mirada. Respira profundo. Vuelve a tomar la promesa. Vuelve al altar. Vuelve a la oración. Vuelve a creer que Dios sigue siendo bueno incluso cuando el panorama es difícil. Declara con fe: Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. No veo todo, pero te sigo. No tengo todas las respuestas, pero sé que tú estás conmigo. Si tengo que esperar, esperaré contigo. Si tengo que pelear, pelearé contigo. Si tengo que atravesar el desierto, lo atravesaré contigo. Porque contigo, aún el proceso tiene propósito. Aún el dolor puede producir fruto. Y aún la noche puede convertirse en el escenario donde tu luz brilla más fuerte. Y cuando un día mires hacia atrás, entenderás que no todo lo que te dolió vino para destruirte. Algunas cosas te quebraron para quitar de ti lo que no podía acompañarte al próximo nivel. Algunas temporadas te vaciaron para que Dios pudiera llenarte de algo más verdadero. Algunas pérdidas te enseñaron a valorar lo eterno. Algunas esperas te salvaron de decisiones equivocadas. Algunas batallas te revelaron una fuerza que no sabías que tenías. Y algunas lágrimas regaron semillas que hoy todavía no ves, pero que en su tiempo darán fruto. Por eso, aunque el proceso duela, no lo maldigas. Preséntalo delante de Dios. Entrégale tu ansiedad, tu cansancio, tu impaciencia y tu necesidad de controlar. Pídele que te sostenga. Pídele que te enseñe. Pídele que te forme. Y mientras caminas, recuerda que el Dios que estuvo con Moisés frente al mar, con Israel en el desierto, con Josué en la batalla, con Job en la pérdida, con Pablo en la debilidad y con Jesús en la cruz, también está contigo. Él no abandona la obra de sus manos. Él no deja inconcluso lo que empezó. Él es fiel para completar la obra que comenzó en ti. Señor, en este día pongo mi proceso en tus manos. Reconozco que muchas veces me ha dolido esperar. Me ha dolido no entender. Me ha dolido sentir que la noche se alarga. Pero hoy, decido confiar en ti. No quiero desperdiciar esta temporada. Forma mi carácter, fortalece mi fe, limpia mi corazón de queja, amargura y miedo. Enséñame a pelear sin perder la ternura, a esperar sin perder la esperanza y a caminar sin exigir ver todo el camino. Dame gracia para no rendirme y paz para descansar en tu voluntad. Si el milagro todavía no ocurre alrededor, haz tu milagro dentro de mí. Hazme fuerte en tu amor, firme en tu palabra y sensible a tu voz.
Declaro que este proceso no me destruirá, me formará. Declaro que saldré de esta temporada con más fe, más sabiduría y más dependencia de ti. En el nombre de Jesús. Amén.